saludo a todos los que nos ven en este pues importar medio alternativo de Toma Corriente y a toda la gente linda de Risaralda. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en Toma Corriente. Hoy estamos con el segundo capítulo de la entrevista a David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. Veníamos hablando en la sesión anterior sobre lo que ha sido su papel, destacar que es un político muy joven que ha logrado unos resultados muy significativos hoy liderando la Cámara de Representantes. Nos gustaría ahora hablar un poco sobre lo que significa pacto histórico y cómo consolidar este proyecto a largo plazo. Entendemos, David, que la dimensión de los cambios que implica esta propuesta de gobierno de pacto histórico no son fáciles y exigen necesariamente más de un periodo de gobierno, ¿sí? ¿Cómo garantizar esta continuidad? Bueno, un país no se cambia solo en 4 años, y el cambio que le hemos propuesto al país no implica pensarse en las próximas elecciones, sino pensarse en las próximas generaciones. Cuando hablamos de que Colombia es potencia mundial de la vida, que así va a quedar el Plan Nacional de Desarrollo, es porque nos estamos tomando muy en serio lo que les vamos a dejar a nuestros nietos. Y esto no es perogrullada, no es demagogia, no es palabra barata de político, ay sí, nuestros hijos, nuestros nietos, no, es que es real. ¿Sí? Porque el mundo entero se enfrenta ante tal vez una de las grandes calamidades que podría destruir la vida humana y no humana. Y por eso es fundamental para nosotros tomarnos muy en serio lo que estamos proponiendo en el país. Y ese proyecto tiene que tener una continuidad, es verdad. Y la continuidad pasa por convencer más colombianos y colombianas que este es el camino. Y el convencimiento ya en ejercicio de gobierno no es de palabra, tenemos que mostrarlo con actos. De nada sirve hacer lo que se haga si en estos 4 años la gente no ve que mejoramos la calidad de vida, que mejoramos el bolsillo, que garantizamos derechos, que la gente viva un poco mejor. Esa es nuestra apuesta y seguramente lo vamos a lograr. Si no hacemos eso, no hay nada que valga y seguramente podríamos volver a escenarios oscuros del pasado. Pero paralelamente, y eso va hacia la conversación que me has planteado hoy, es una buena organización política que permita también conducir eso. En un escenario de democracia, por supuesto, siempre van a haber proyectos encontrados entre diferentes líderes y partidos políticos o apuestas políticas. Lo que ocurra con el pacto histórico es sumamente importante, porque va a permitir generar ese mecanismo de instrumento político electoral para esa transformación. Por ejemplo, el próximo año son las elecciones regionales y de nada sirve hablar de cambio nacional si no cambiamos el territorio. Siempre vamos a tener una mesa con una pata, sin una pata, una mesa coja, si nosotros no nos atrevemos también a disputarle el poder a los mismos de siempre en términos regionales. Y eso nos va a generar una senda de crecimiento. Lo que hagamos el próximo año en lo regional nos va a fortalecer para dentro de 4 años. Esto es un círculo. Lo que hicimos este año nos tiene que ayudar a mirar cómo enfrentar las elecciones del próximo año como un primer escenario de contienda política, batalla política, en el cual todavía no tenemos toda la artillería, pero lo que logremos el próximo año nos va a permitir llegar mejor dentro de 4 años. Este es un proyecto con ambición de sostenibilidad. Por eso muchos de nosotros como jóvenes pedimos vía, ¿no? Por eso alguien como Omar pide vía Risaralda y es muy inquieto y se necesita apoyar esos nuevos liderazgos. Porque, insisto, venimos aquí no a hacer flor de primavera. Sería un error. Y no por nosotros. Y es por el país. Porque cuando perdemos nosotros, pierdes el país. Y por eso nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Quería profundizar y resaltar pues como esa nueva meta, ese nuevo objetivo que va a ser la lucha por el poder territorial, ¿cierto? Entendiendo que, digamos, en cada uno de los territorios han existido tradicionalmente unos clanes que tienen unos intereses muy particulares
y que de pronto ya meternos allá en cada uno de sus intereses en estos municipios y en estos departamentos pues va a exigir una lucha significativa. Ahora, creemos que estos espacios de los territorios deben de estar totalmente alineados al proyecto nacional, en este caso Cambio por la Vida como plan de desarrollo para materializar esos cambios nosotros también desde lo territorial. Entonces entiendo que va a tener un papel destacado esa lucha para ustedes el próximo año. Así será. Claro, hay una tensión, como siempre ocurre en política. Los filósofos lo llaman la dialéctica. Siempre va a haber una tensión que se va resolviendo y van saliendo otras. Y es normal, natural que ocurra. O si no ocurre eso, si no hay tensión y no hay conflicto, lo que ocurre es unanimidad absoluta. Y eso sí que es peligroso. Estoy hablando de conflicto, no de violencia. ¿Sí? La violencia es la forma como se tramita un conflicto a partir de el intento de destruir al otro. Pero el conflicto político es connatural a la democracia y es un valor. La posibilidad de entrar en conflicto porque el compañero de pronto no piensa igual que yo, hay un conflicto. El problema no es la diferencia, el conflicto que expresa una diferencia. El problema es cómo se tramita esa diferencia, ese conflicto, esa disparidad. Una cosa es la violencia y otra cosa es la democracia. Pero cuando no hay conflicto es unanimidad, es la dictadura, es el pensamiento de una sola persona, o que todos pensemos lo mismo. Eso es imposible y no deseable. Acá hay una tensión muy fuerte y una tensión en la cual estamos en un gobierno nacional donde se ha construido un frente amplio, se ha construido una coalición de gobierno con cuadros, liderazgos, partidos que de pronto en el territorio tenemos conflicto político. Y esto no hay que asustarnos, porque son dos contiendas diferentes. En el campo nacional tendremos una agenda de país que el pacto histórico siempre invita a ellos, a nosotros, a sobre eso construir. E iremos hasta donde en verdad se valide esa construcción. El otro año viene la reforma de la salud, reforma pensional, reforma laboral. Partidos que no son del pacto histórico, los invitamos a esto. Pueden haber ajustes, porque de eso se trata, pero el corazón debe fundamentarse y es pasar de unas políticas sociales neoliberales a unas políticas sociales de derecho. Ya miraremos cómo se tensiona la cuerda. Nosotros no vamos a hipotecar ni vamos a ceder en lo que estamos convencidos y por lo que el pueblo votó, porque eso está legitimado. Y obviamente, mientras que se da esta discusión nacional, hay una discusión territorial que tiene que darse, que tiene que plantearse ante los otros partidos, que tiene que plantearse ante sus candidatos y toca evaluar los candidatos de los partidos tradicionales. Si son candidatos que están entendiendo que este país necesita cambio y que pueden surgir liderazgos entre ellos, hasta positivos, muy buenos, o ellos siguen con la apuesta del pasado y quieren replicarse y perpetuarse. Y ahí tenemos toda la potestad, el derecho y el deber de entrar en esa batalla electoral contra ellos. Entonces cada territorio tiene su propia dinámica, su propia especificidad, pero ¿cuál es la brújula ética y política que nos debe guiar la decisión? Bueno, es la agenda de cambio. O en verdad nos planteamos una agenda de cambio y sobre eso construimos, y si no, bueno, nos tendríamos que separar. Importante, pues, como quisiera resaltar eso y es, o sea, se trata de una propuesta de país y una propuesta de gobierno para todos. Claro. Lo importante es entender que acá hay unas luchas específicas por los derechos, hay unas luchas más específicas por el medio ambiente y que es una forma de entender el país. Y que bienvenidos todos los que se identifiquen con esto, pero que debemos de cambiar pues como esa visión neoliberal a esta propuesta de derecho de la que hemos venido luchando hace mucho tiempo. Para terminar, David, pues el interés de Tomacorriente es ser un espacio alternativo y progresista de comunicación y digamos que sale de la reflexión de entender que hoy el gobierno nacional ha logrado las mayorías para esas reformas que se tienen que dar acá en este espacio que es el Congreso de la República, pero que efectivamente existen aún una oposición muy radical, que son los medios tradicionales de comunicación, ¿cierto? Donde hay una identificación con esos intereses económicos y que efectivamente uno ve allí la oposición. Digamos que surge como de esa reflexión de hacer visible esta propuesta y también usted en su libro Reset, que se lo recomiendo a todo el que quiera hacer política, arriesgarse de una manera diferente,
Usted hace una reflexión y compara los partidos políticos tradicionales con la mitología griega, específicamente con Cancerbero como el monstruo de tres cabezas. Y se le dice que Esas tres cabezas en los partidos políticos son el dinero, las maquinarias políticas y los medios de comunicación. ¿Cuál cree usted que es el papel de estas propuestas alternativas de comunicación en la consolidación de Cambio por la Vida y Pacto Histórico como un proyecto a largo plazo? Hoy la política no se puede hacer sin comunicación. Y es más, hoy la sociedad funciona es a partir de cómo funcionan los flujos de información. Los medios de comunicación no solamente transmiten una noticia, sino que en el fondo lo que están haciendo es transmitir una forma de ver el mundo, una forma de comprender los problemas, una forma de comprender las soluciones. Por eso es tan importante la disputa comunicacional. El medio de comunicación no solamente informa, sino que transmite una verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué se puede decir sobre un acontecimiento en particular? ¿A quién se le debe achacar una causa? ¿Cómo se comprenden las consecuencias? Y los medios tradicionales, no solamente en Colombia, eso aplica para cualquier medio tradicional en el mundo de gran impacto. Los medios masivos de comunicación son medios masivos que lastimosamente han tomado una postura política y que terminan transmitiendo una verdad o un sentido de mundo, una visión de mundo no conforme a el interés general, que eso es lo preocupante, sino un interés de tal vez empresarial, del dueño de la empresa o con algún sesgo político. Para mí, Omar, el problema no es que un medio de comunicación tenga una tendencia política. Es más, yo desconfío de aquel que diga que no tiene tendencia, porque en la vida política nada es objetivo, nada es neutro. Aquel que diga que es objetivo, neutro, puro, está mintiendo. O mintiéndole al que está enfrente, engañándolo, o así mismo se puede estar mintiendo. Siempre hay una interpretación de la realidad. Nunca nada es absolutamente puro. El problema no es que el medio tenga una visión política, el problema es que la oculte. ¿Sí? El problema no es que haya un editorial, un periodista X o una periodista Y que hable de cierta manera. El problema es que lo que lo plantee como la verdad. ¿Y cómo lo plantea la verdad? Cuando dicen mucho, es que hemos consultado a expertos que dicen que tal cosa. Entonces validan su información diciendo que son expertos. ¿Cuáles expertos? ¿De qué? O sea, ¿de qué están hablando? ¿No? Es que la culpa de la subida del dólar es por lo que dijo Petro. Pero ¿de dónde tú sacas eso? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? A ver, miremos las correlaciones económicas entre lo que está pasando en la guerra de Ucrania-Rusia, el mismo asunto del COVID, el segundo coletazo, las turbulencias internacionales, a ver si eso no impacta más en una economía local como la nuestra. Entonces, cuando un periodista, un medio dice una parte de la verdad, o una interpretación, la muestra como una verdad y no lo enuncia, ahí es donde está lo problemático. Yo sí, ojalá, Omar. Yo sí quisiera que los periodistas pudieran decirlo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Jaime Bailey. Jaime Bailey, peruano, es la tendencia derecha y él lo dice. ¿Sí? Y eso para mí genera para mí un respeto hacia ese periodista, hacia ese comunicador, porque lo afirma. Esto es un espacio excelente. Y sobre eso discutamos y sobre eso hablamos. Todo este contexto da a decir que hoy urge, por supuesto, los medios alternativos, que deben dejar de ser medios alternativos y poco a poco ir consolidándose como los medios hegemónicos. ¿Sí? Porque si nos concebimos como medios alternativos, Omar, pues siempre nos vamos a quedar como alternatividad. Es como cuando decidimos nosotros dejar de ser oposición y pasar a ser gobierno. Yo quisiera que los medios alternativos le disputaran siempre el rating a Caracol y RCN, disputémoselo. Si no seamos siempre lo alternativo, lo secundario A, sino que estemos en el mismo nivel. Ese sería el sueño. Hoy yo creo que no lo hace tanto otros medios masivos, sino lo hacen las redes sociales. En los sectores urbanos, porque en las capas rurales, obviamente la radio y otros tienen otro tipo de impacto. Pero en las redes sociales hoy hay un ejercicio de construcción de narrativa muy diferente. Yo sí creo que nosotros ganamos fue por lo que se construyó en términos de redes sociales, porque en las redes sociales se disputó la narrativa oficial de los medios oficiales. Entonces ya el ciudadano puede comparar y puede decir, y ya puede mirar, no se queda solamente con una versión. Eso es democracia.
Entonces, todo lo que significa medios como estos, como el tuyo, Omar, como cualquiera que pueda surgir en otro tipo de reflexión, no solamente deben ser bienvenidos, sino que son necesarios para el buen cultivo de la democracia. Una responsabilidad grande también Por de supuesto. competir con esas, digamos, guiones de verdad que han construido los medios tradicionales. Bueno, David, muchísimas gracias, Gracias, Omar. por acompañarnos en Corriente Alterna de Toma Corriente, por sacar el espacio. Lo queremos felicitar por la labor que viene realizando, por el lugar tan importante que está asumiendo y esa Muchas lucha gracias. que es poder hacer esas transformaciones para esas deudas históricas de este país. Un saludo y una despedida, mejor dicho, a nuestros seguidores. Como David lo decía en su última reflexión, somos estos medios lo que podemos hacer una contraposición a la hegemonía de los medios tradicionales, y allí necesitamos pues la ayuda de todos ustedes, de nuestros seguidores, que nos sigan, que nos compartan los diferentes contenidos en redes sociales y que podamos hacer de este discurso un discurso masivo que llegue a todas las personas. David, una despedida para Muchas gracias, Omar. Un abrazo a toda la gente que nos ve, que reproduzcan este tipo de videos, que nos acompañen y que tengan muy presente que el próximo semestre es el semestre del cambio social.